Pero además de esta oportunidad de presentar a Cristo, Pablo nos cuenta una bendición más añadida a su prisión. Versículo 14, ánimo en la iglesia. Lo leemos. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más, fijaros, no dice que se atreven, dice que se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Después de ver la actitud de Pablo enfrentándose a la adversidad, los hermanos de las iglesias que había en Roma se armaron todavía más del valor que ya tenían para enfrentarse a las dificultades que en aquella época y en aquella ciudad tenían. Y os podéis imaginar que las dificultades que tenían eran muchas más de las que nosotros tenemos hoy en día. Sin embargo, el Señor, que de las circunstancias adversas produce lo mejor en sus hijos y para sus hijos, utilizó esta situación de falta de libertad de Pablo para infundir valor a los hermanos romanos. Ellos, viendo el fruto que daba el valor que tenía Pablo ante las autoridades de Roma y ante el pretorio, se dieron cuenta que tenían que dejar atrás el temor y empezaron a confiar más en el Señor y en que la soberanía del Señor era lo mejor que les podría ocurrir, aunque esa soberanía les trajese contratiempos temporales. Comentarían entre ellos que ese valor que habían visto en Pablo y que procedía de su confianza en Cristo Jesús, también les llevaría a ellos a triunfar a la hora de presentar el Evangelio. Así que Pablo les muestra a los filipenses lo que está viendo en los romanos. Y no solo se lo dice doctrinalmente, sino que se lo muestra con su propia vida, les muestra lo que tienen que hacer al presentar a Cristo en cualquier circunstancia, por difícil que sea esta circunstancia. Y nosotros quejándonos de que hace frío o calor, ¿no? O que llueve o que no llueve cuando venimos a la iglesia. Espero que Dios no nos envíe una situación como la que le envió a Roma en el siglo I para darnos el ánimo que necesitamos, porque estamos viendo cómo se da ánimo a la iglesia. Y así atrevernos aún más para hablar la palabra sin temor. Aunque Dios lo va a usar si considera que es necesario para que estemos más llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Mira, la lógica de Dios es diferente a la nuestra. Tú y yo creemos que si las circunstancias no son las apropiadas, entonces los resultados no serán los adecuados. Pero Dios no espera a que las circunstancias sean las apropiadas. Él es dueño de cualquier circunstancia. Y eso es lo que nos debe dar la seguridad de que he aquí, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque Él es el dueño de toda circunstancia. Así que resumiendo, versículos del 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que le han sucedido a Pablo han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que sus prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y además a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos en Roma, cobrando ánimo en el Señor con sus prisiones, con las mías, dice Pablo, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y las prisiones de Pablo contribuyeron al progreso del Evangelio. Primero, porque la guardia personal del César conoció a Jesús y las buenas nuevas del Evangelio. Jesús. Segundo, porque los hermanos en Roma, al verme a mí, dice Pablo, con valor y con éxito en mi ministerio y con gozo, empezaron desde entonces a predicar con más coraje el Evangelio, algo que hasta entonces no se atrevían tanto, presentando a Cristo y hacerlo con ánimo. Y tercero, además de todo esto, incluso los que predican porque me tienen envidia y me quieren hacer daño, están predicando a Cristo. Este tercer punto lo veremos el próximo domingo y dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Hemos visto pues dos de las tres bendiciones que la soberanía y el poder de Dios derramó sobre la Iglesia en Roma para que Jesús llegase a ser conocido hasta en el mismo centro del imperio, los de la casa de César. Y a pesar de que las circunstancias no eran lo que podríamos decir las adecuadas, todo lo contrario, fue gracias a la prisión del apóstol Pablo que llegaron estas bendiciones. Y son estas bendiciones las que le muestra el apóstol a los filipenses en su carta, para que supiesen que el Señor es el dueño
de cualquier circunstancia y no al revés. Termino. Una de las mejores enseñanzas de mi vida ha sido la siguiente. Lo importante de lo que me sucede no es tanto lo que me sucede, sino cómo reacciono a lo que me sucede. Otra vez. Lo importante de lo que me sucede no es tanto lo que me sucede, sino cómo reacciono a eso que me sucede. Los que me conocen bien saben que yo antes reaccionaba con drama y preocupación a la adversidad. Incluso después de conocer a Cristo, tardé años en entender lo que Pablo explica aquí a los filipenses, que Dios es soberano y que en esa soberanía tiene el poder para que las cosas salgan como siempre Él quiere que salgan, no como a mí me gustaría que salieran. Es cierto que me pide responsabilidad. No se trata de tentar a Dios. Como ya sé que Él va a hacer lo que Él quiere hacer, sienta lo que yo sienta o haga lo que yo haga, como Él se va a salir con la suya, me quedo cruzado de brazos, no haciendo nada o haciéndolo, pero lo que no debo. No se trata de eso, no funciona así. Es mucho más complejo de lo que jamás llegaremos a entender. Algo de ello lo expliqué el domingo pasado. Dije que Dios es soberano, pero que Dios sea soberano no me deja a mí como un inútil, todo lo contrario. Es un misterio, pero la soberanía de Dios me hace responsable porque me anima a ser cada día más como Cristo. Es de agradecer que en su soberanía no me deje al margen de su gloria. Dios, con su soberanía, me hace participante de su gloria al hacer posible en mí así el querer como el hacer, para luego pedirme que crezca en ese querer y en ese hacer. Hace posible en mí el querer y el hacer, para luego pedirme que crezca en ese querer y en ese hacer. Y además me pide que se lo pida. Me pide que se lo pida. Él me pide que ore por santidad, como vimos el domingo anterior. Y Dios usa nuestras oraciones por santidad para cumplir en nosotros sus propósitos eternos. De esa manera es como la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre armonizan en una sola acción en la que no hay contradicción. El mundo es un sitio difícil, no hace falta que os lo diga aquí a nadie. Hay guerras, hay aflicción, hay muchas enfermedades y dolor, hay pruebas constantes en las relaciones personales y está la muerte que se lleva a nuestros seres queridos, a veces sin avisar y sin poder despedirlos. ¿Por qué Dios permite todo esto si Él es soberano y podría evitarlo? ¿Por qué Dios usó una dificultad tan difícil, valga la redundancia, para sobrellevar, ¿no?, en Pablo, como era esta acusación, este encarcelamiento y su posible condena a muerte, ¿no?, el posible riesgo de la muerte, como sí que sucedió con su segundo apresamiento, pudiendo hacerlo todo más fácil y sencillo? ¿Por qué Dios lo hace así? Bueno, la Biblia no responde directamente a esta cuestión. Lo hace a través de enseñanzas como la que hoy hemos visto en su palabra. Y hay que discernir. Tenemos la enseñanza y necesitamos el discernimiento de esa enseñanza. Y solo sus hijos, los que realmente han sido sellados con el Espíritu Santo, pueden llegar a entender, y solo en parte, esos designios suyos. Pero la mayoría de las veces no hay respuestas directas. La Biblia no es como una enciclopedia en la que podemos buscar alfabéticamente un tema y después de encontrarlo nos responde con un sí o con un no a lo que le preguntamos. Es más complicado. Incluso diría yo que hay preguntas sin respuesta, aunque en su misericordia Dios nos da las fuerzas y el coraje que necesitamos para superar todas estas adversidades, sabiendo que Él siempre estará con nosotros. ¿Y por qué tiene que ser esto así? ¿Por qué a veces ni siquiera sabemos el por qué? Probablemente el origen de esta situación en la que estamos, el de no entender muchas cosas de las que nos gustaría entender, está, como no, el origen en Génesis. Allí vemos que la serpiente engañó a Eva diciéndole que no se preocupara, que no moriría, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de este fruto, serán abiertos vuestros ojos
Y aquí viene lo grave. Y seréis como Dios. Quiero que recordéis esto porque es lo que voy a intentar explicar ahora. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así pues, hermanos, es parte de nuestra disciplina no saber muchas de esas cosas que nos gustaría saber, pero que Dios, en su sabiduría, ha decidido no revelarnos para recordarnos todos los días aquello que muchos no quieren reconocer y que el diablo les sigue contando al oído. Que seréis como Dios. He conocido a muchos cristianos rebelarse contra este decreto de Dios, el de no saber por qué ocurren las cosas que les ocurren en la vida. Y les he visto pasarlo muy mal. Todo lo contrario del gozo de Pablo. Incluso algunos alejándose de la fe. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo si no te hizo nada? ¿Por qué te lo has llevado? Mi hermano, Dios es soberano. Y si ha decidido meterte en una cárcel como a Pablo a pesar de que eres inocente, deja de preguntarte el por qué y busca a ver qué es lo que Él quiere de ti en esa situación.